¿Qué es la Pascua, hermano? Es un domingo más y parece que fuera el único, ¿verdad? La palabra Pascua significa pasar por alto, pasar por alto. Y cuando el Señor quiso hacer su Pascua y así mostrar la obra de Cristo, la obra que nuestro Salvador iba a hacer, sacó a su pueblo de Egipto y con la última plaga que envió, la muerte de todo primogénito, Él hizo que su pueblo sacrificara un cordero y con la sangre de ese cordero pintara los postes y el dintel de la puerta de la casa. Gracias. Y el ángel de la muerte pasó por ahí como juicio sobre ese pueblo, pero no entró en ninguna casa que estaba la puerta, los dinteles y los postes y el dintel pintados con la sangre del cordero, sino que cuando la muerte llegaba a ese lugar, pasaba por alto el lugar donde estaba esa familia. Y eran las familias que habían creído a la voz de Dios y habían puesto como su protección la sangre del cordero. Así el Señor nos estaba mostrando lo que Él iba a hacer y cómo iba a salvar a su pueblo que estaba muerto en delitos y pecados, cómo su pueblo iba a ser librado de la ira venidera, cómo sus pecados iban a ser pasados por altos en el día del juicio. Y entonces envió a su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, que vino para quitar el pecado del mundo, que vino para que con su muerte en la cruz del Calvario, al derramar su sangre, y por favor, recuerde siempre, cuando hablamos de derramar la sangre, estamos hablando de que Él dio su vida, en la sangre está la vida. Él dio la vida en la cruz del Calvario, el pecado del pueblo de Dios fue puesto sobre Él, Él murió bajo la ira de Dios, en esas 3 horas de tinieblas y oscuridad, sobre la cruz en el Calvario, donde Él fue desamparado por el Padre, porque había sido hecho pecado por nosotros, donde sufrió la ira de Dios, y aquel que tenía vida eterna, cargó nuestras ofensas eternas, sufrió la ira y la condenación eterna por el pecado sobre Él. Él entregó el Espíritu, dijo, consumado es, la salvación estaba consumada, la deuda estaba pagada, el pueblo estaba redimido, el pecado había sido quitado de en medio, y así fue a la tumba, fue llevado muerto a la tumba, y al tercer día, el primer día de la semana, después de pasar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, sepultado, Él se levantó. Era imposible que la muerte lo pudiera retener, se levantó victorioso de esa tumba. La vida triunfó sobre la muerte y Él así nos dio vida. Su resurrección es nuestra vida, es la vida de los que creen en Él, porque si morimos juntamente con Él en la cruz, también con Él somos resucitados. Él se levantó para mostrar que Él era el Hijo de Dios y que Él era el que cumplía todo lo que Dios había prometido. Se levantó de la tumba y con su resurrección nos mostró que Él es el Salvador y que no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Que Él es el Salvador de todos los hombres y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación para decirle a este mundo que Dios está no tomándoles en cuenta los pecados a los hombres en Cristo. Si la fe está en Cristo, entonces los pecados han sido quitados de en medio y podemos ser reconciliados con Dios. Y el ánimo es ese, que hoy cada uno pueda reconciliarse con Dios, pueda mirar esa cruz en el Calvario, ver a Cristo crucificado, pero saber que Él ya no está ahí, que Él fue crucificado con el propósito de pagar y quitar el pecado de en medio, que fue puesto en la tumba, pero que al tercer día se levantó y hoy está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, salvando a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Él es nuestra Pascua. Él fue sacrificado por nosotros. Y si su sangre nos cubre,
el día de la ira venidera, la muerte nos pasará por alto. Y cuando nos pase por alto, nosotros estaremos en una comunión perfecta con Dios por toda la eternidad, a su lado, gozando de todas las bendiciones eternas que Él nos ha dado en Cristo, en las moradas eternas, en la casa del Padre, donde el Señor nos preparó ese lugar para que nos gocemos eternamente con Él. Él es nuestra Pascua, Él es la Pascua. No solamente hoy, sino todos y cada uno de los primeros días de la semana, de aquí hasta que Él venga, nosotros vamos a recordar que Él resucitó para darnos vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Jesús es nuestra Pascua.